Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Leo Ruiz y bienvenidos una vez más a este canal donde estoy hablando acerca de mi experiencia enseñando español a extranjeros y cómo tú también lo puedes hacer. Como ya se dieron cuenta, esta es una masterclass. Bienvenidos a esta masterclass acerca de cómo enseñar temas gramaticales a extranjeros sin antes recordarles también que hay un video que ya yo grabé con una primera parte donde explico acerca del género gramatical, el presente simple y los artículos, que también es súper importante para enseñar en niveles básicos. El día de hoy estaremos hablando acerca del complemento directo e indirecto, pero antes de eso les estaré mostrando a través de esta masterclass cómo yo estructuro más o menos una clase de gramática y cómo ustedes también lo pueden hacer para que lo implementen con sus estudiantes y por supuesto tengan clases efectivas y que lleven a que el estudiante se sienta satisfecho con su metodología. Además, también les invito a que se queden hasta el final porque la idea es que después de haber dado toda esta masterclass, ustedes puedan participar en los comentarios con la tarea que les voy a dejar, ya que va a haber una tercera parte. Entonces, atentos a esto. Y también que, por supuesto, le den like, que se suscriban si no se han suscrito y que compartan este contenido para que se siga creando de forma gratuita como ha venido haciendo durante todo este tiempo y para que esta comunidad también siga creciendo. Así que, no siendo más, empecemos. Primero, vamos con la primera parte y es las fases desde la pedagogía que debe tener una clase. Un momento. Aquí hay un error. Esto debe ir aquí. Ok, entonces, vamos con los momentos que debe tener una clase de gramática o una clase para que el estudiante pues aprenda el tema que vamos a abordar. Entonces, obviamente tenemos una introducción, una explicación y una práctica. Y si bien esto parece como básico o como algo que se entiende que debe surgir de esta manera, muchas veces cometemos el error, sobre todo cuando estamos empezando, de abordar al estudiante enseguida indicándole reglas y de pronto no sabemos cómo enseñar algunos temas. Entonces, con base a esta estructura, vamos hoy a enseñar o a mostrarles cómo se enseña complemento directo e indirecto desde mi perspectiva, por supuesto. Y para ello voy a explicar primero que todo cada momento de esta fase. Aquí tenemos, por ejemplo, la introducción y como su nombre lo indica, la idea es introducir al estudiante con este tema. Y esto lo vamos a lograr teniendo en cuenta la funcionalidad del tema que queremos abordar en la vida diaria, la funcionalidad en el diario vivir, porque es importante, y esto lo establecemos desde la gramática cognitiva, que es un tema que estoy investigando, que más adelante les voy a hablar, es importante que el estudiante sepa que esto, por qué lo vamos a aprender y bajo qué contexto se utiliza. Entonces, siempre a través de ejemplos, de situaciones reales, e incluso podemos introducir la clase a través de un chiste, un meme, un comentario o frases que utilizamos nosotros los hablantes nativos del español en la vida diaria para que al estudiante se le sea más significativo en su proceso y evidentemente pueda adentrarse en este tema. Por eso es súper importante también establecer ejemplos en contextos reales. Ahora, vamos entonces a qué hacemos en la explicación. Como su nombre también lo indica, explicamos básicamente las diferentes normas, reglas, estructuras, casos especiales que se presentan en el tema que vamos a explicar. Y aquí si entramos en materia, hacemos una explicación para que el estudiante pues tenga unas normas. Si bien hay personas que no comparten que se explique la gramática desde una perspectiva tradicional, sino más bien como desde otras alternativas, un poco más intuitivo, quizás un poco más desde la inmersión. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes son adultos y que desde mi experiencia, y ustedes me darán la razón, no es lo mismo enseñarle a un niño que quizás está en su proceso de crecimiento y que su cerebro está más en desarrollo, que tiene la capacidad más fácil de aprender un tema de forma un poco más intuitiva a un adulto que tiene ya una estructura en su lengua nativa, que ya entiende cómo funciona su lengua nativa y necesita, pues, toma como referencia esta lengua nativa para entender la lengua que está aprendiendo. Hay toda una teoría lingüística acerca de este tema, por eso
Yo comparto más esta idea porque lo hablo desde mi experiencia como aprendiz del inglés. Para mí es a veces complicado simplemente pues hablar por hablar sin tener claro cuál es el sentido de la oración desde un punto de vista gramatical y el porqué de las cosas. Es importante también tener en cuenta que la gramática o las clases de gramática intentan suplir esto, dar una explicación concreta y definida y enmarcada, estructurada de por qué de las cosas y no darle la facultad a la arbitrariedad de decir, es que eso es así porque sí, así hablamos en español. No, hay una razón lingüística, hay una razón cultural, hay una razón que podemos explicar y eso es lo que intenta pues la gramática desde quizás una perspectiva tradicional, pero también una perspectiva cognitiva que vamos a ir viendo en el transcurso de esta masterclass. Entonces, luego de haber dado la explicación, vamos ahora con la práctica, que lo vamos a desarrollar a través de ejercicios, textos, actividades, juegos de roles, preguntas abiertas. Todo lo que ustedes están viendo aquí en esta pantalla son algunas herramientas. Evidentemente ustedes como profesores están en la libertad de hacer cualquier actividad que lleve al propósito inicial, que es que el estudiante aprenda a comunicarse y a hablar correctamente en español. Y antes de continuar con la siguiente plantilla o la siguiente presentación, es importante que tengamos en cuenta los momentos. Estas fases de introducción, explicación y práctica las vamos a ejecutar no así, de una forma rápida, sino de una forma que el estudiante pueda comprender, que el estudiante pueda ver que es fácil. Por eso, no poder, mi consejo siempre lo dije en el video anterior y lo vuelvo a repetir, no es que intentemos introducir todo en una sola clase, todo enseguida para que el estudiante lo aprenda, sino por lo contrario, poco a poco, poquito a poquito. Incluso un tema lo podemos dividir en varios subtemas o en varios momentos y esos momentos podemos dividirlos en esta situación. En un momento de introducción, un momento de explicación y un momento de práctica, para luego sí ir cada vez exigiendo al estudiante o más bien poniendo al estudiante a que responda, le subamos la exigencia y va a responder mejor. Entonces, es importante que cumplamos esos momentos, que sean poco a poco y que no lo hagamos de una manera apresurada. Por eso, como yo se lo mencioné al inicio de esta masterclass, vamos a estar hablando acerca del complemento directo e indirecto y por qué esto es importante y funcional que el estudiante lo aprenda y lo haga de la manera correcta. Entonces, yo partiendo de lo que ya hemos hablado anteriormente y de las fases que ya comenté, empezamos con lo principal. Como se los dije al principio, la idea es llevar al estudiante con un ejemplo. A veces los estudiantes nos van a preguntar acerca de un tema y ya entendemos que gramaticalmente se llama, no sé, si nos preguntan acerca del pasado, entonces entendemos que vamos a hablar del indefinido y del imperfecto, del pluscuamperfecto, si nos hablan del futuro, del condicional y todas estas cosas que que tienen ya un nombre o una denominación para que nosotros los profesores lo abordemos de la mejor manera y que sea pedagógicamente viable para el estudiante. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, como ya lo mencioné, es colocar ejemplos, introducir al estudiante con un ejemplo, con una imagen, con algo alegórico que le pueda a él dar sentido a de lo que queremos hablar. Dado el caso que él no nos pregunte, sino que simplemente se lo presentamos. Por ejemplo, este tema es un tema de nivel principiante intermedio, porque ya el estudiante en este punto ya sabe el presente. Yo lo doy después de haber dado el presente, de que el estudiante ya maneja un vocabulario para empezar a trabajar esto y luego sí adentrarnos en otros temas un poco más complejos. Entonces, aquí vemos un ejemplo, digamos, ella se lo dijo ayer y nosotros no le hablamos. Esto es un ejemplo que nosotros usamos en la vida diaria para referirnos a terceros. Entonces, indicando al estudiante que esto lo usamos en un contexto donde tenemos una conversación, donde hay un hilo conductor entre dos personas que están hablando de un tercero, evidentemente al estudiante le va a hacer más sentido que abordemos este tema. Entonces, es súper importante que lo introduzcamos de esta forma, poniéndolo en contexto, la situación para que sea significativo y obviamente él encuentre el sentido y la importancia y se interese en desarrollar este tema. Entonces, ¿cómo enseñarlo? ¿Cómo enseñar el complemento directo e indirecto?
Primero, como ya lo mencionamos, vamos a trabajar con la introducción y, por supuesto, con los ejemplos, unos parecidos como los que estaban anteriormente, pero esta vez un poco más claros. Por ejemplo, aquí tenemos, María lo ve por la ventana, que esto equivale a María ve a Carlos por la ventana. Estamos mostrando que lo está reemplazando a Carlos y que en un contexto real, nosotros cuando estamos en una conversación, un chisme, por ejemplo, cuando estamos hablando con nuestro amigo, con nuestra familia, no si, y si estamos hablando de un tercero, estamos echando un chisme de alguien que conocemos, del vecino, de quien sea, evidentemente no vamos siempre a estar mencionando el nombre, sino que lo reemplazamos. Tanto así que muchas veces cuando escuchamos a dos personas hablando, utilizando estos pronombres de complemento directo e indirecto, le preguntamos como ven acá, ¿de quién están hablando? Entonces la persona debe aclarar. Porque también hay que tener en cuenta que estos complementos directos e indirectos tienen sentido cuando en la conversación los dos sabemos de quién estamos hablando, pero si no sabemos, si yo nada más digo María lo ve por la ventana, yo no sé de quién están hablando, pero si estamos hablando de que María vio a Carlos, de que tiene una relación con Carlos, por ejemplo, entonces va a tener sentido que yo diga María lo ve por la ventana. De esta forma, vamos a la parte de la explicación. En este punto, como se darán cuenta, yo lo que hago es que voy a las bases o a las estructuras y es mostrarle las equivalencias de los pronombres personales con los pronombres de complemento directo, que hay una lista ya establecida, como ven aquí en pantalla, que son estos que están aquí, y además de eso, les muestro también una lista de ejemplos. Es importante también mencionar que yo estas estructuras las manejo en las plantillas que ofrezco aquí en mi canal de YouTube. Incluso si estás interesado o interesada, puedes ir a la descripción de este perfil porque vas a encontrar un catálogo de ofertas con plantillas ya diseñadas basadas en estas estructuras, con ejercicios ya listos para enseñar. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, yo a través de las plantillas les enseño a mis estudiantes varios ejercicios y les voy mostrando ejemplos. Entonces, digamos, este ejemplo súper fácil, decimos, él lo dijo. Entonces, la equivalencia de esta oración sería, él dijo un secreto. Es decir, lo está reemplazando secreto. Y de esta forma también le enseñamos al estudiante que el complemento directo responde la pregunta a la situación o a la oración de qué o a quién. Es decir, de qué se está hablando en la oración o en la situación. Luego de haberle dado ejemplos, de haberle explicado todo esto, de mostrarle incluso la estructura, porque miren acá, no sé si se dan cuenta que, por ejemplo, en inglés, digamos, esta estructura se maneja un poco diferente. Vemos que si yo te digo, por ejemplo, I love you o I teach you, yo te enseño, entonces you va al final de la oración o después del verbo y lo vemos que es diferente en español. El complemento directo va antes del verbo. Todas estas estructuras, todas estas formas hay que enseñarlo para que el estudiante hable correctamente y le haga más sentido al momento de construir una oración y en todo caso al momento de comunicarse. Entonces, ya le dimos la explicación, ya hicimos la introducción. Ahora vamos con la parte súper importante y es la práctica. Si bien la práctica nos puede ayudar para evaluar al estudiante en lo que le hemos enseñado, que por cierto también las plantillas traen un momento de evaluación del tema, entonces vayan a verlas. Una vez más les doy ahí, hago ahí la propaganda. Si bien la práctica nos ayuda a evaluar, no tenemos que tomar esto como un absoluto, por supuesto, tenemos que mirar el proceso y a partir de ese proceso analizar el ritmo del estudiante, porque algunas veces hay estudiantes que tienen un ritmo más rápido, más lento y a partir de eso también tenemos que acelerar o simplemente bajarle la velocidad y subdividir el tema. Es decir, si tenemos un tema general, le damos un tema más pequeño hasta llevar al estudiante a un nivel de exigencia mayor. ¿Ok? Ahora, luego de haberle enseñado el complemento directo, vamos con el complemento indirecto, que básicamente yo puedo trabajar en una clase el complemento directo con la estructura anterior, luego en la segunda clase el complemento indirecto y en una tercera clase una actividad donde se conjugan las dos cosas, porque hay un momento en el que se conjugan las dos cosas. Ya se van a dar cuenta si todavía no manejan este tema. Entonces, lo mismo, introducimos con un ejemplo,
mostramos las equivalencias, como lo hicimos con el punto anterior del complemento directo, y luego vamos a la explicación. Hacemos lo mismo. Indicamos cuál es el equivalente de los pronombres personales con los pronombres del complemento indirecto, y además mostramos un ejemplo para que el estudiante, por supuesto, se ubique y entienda de qué le estamos hablando. En este caso, vamos a decir, él le dijo un secreto. ¿A quién se lo dijo? A Juan. Entonces, Juan está siendo reemplazado por le. Es decir, que cuando usamos el complemento indirecto, el complemento indirecto responde a la pregunta ¿a quién? ¿A quién se le dice? ¿A quién se le habla? ¿A quién se le dio? La idea es indicar sobre quién se está hablando. Y esto normalmente va después del verbo o en todo caso después del complemento directo y el verbo. Entonces, vamos una vez más a la práctica con ejercicios, con actividades. Al final de esta masterclass les voy a mostrar una actividad que ustedes pueden usar con sus estudiantes para trabajar este tema, pero por ahora les recuerdo que tenemos que trabajar diferentes herramientas. Desde ejercicios sencillos, como las equivalencias que acabamos de hacer, como textos, juego de roles, preguntas abiertas y cerradas, actividades de audio, video, todo lo que se nos ocurra para llevar al estudiante al siguiente nivel. Y vamos entonces ahora, en una siguiente clase, a mostrarle al estudiante cuando ya él afianzó. Si nos dimos que ya él afianzó lo que ya les hemos enseñado acerca del complemento directo e indirecto, en este caso, le mostramos cómo estas dos formas se conjugan. Y aquí vemos un ejemplo que está dentro de la plantilla que yo promociono con este tema. Y tenemos aquí, Roberto vende joyas a Ricardo. Podemos representar o podemos concluir que joyas es el complemento directo y que Ricardo es el complemento indirecto. En este caso, vemos también que podemos decirlo de la siguiente manera. Roberto las vende a Ricardo. ¿Qué vende? Las joyas, respondiendo a la pregunta ¿qué? En este caso también vemos Roberto le vende. ¿A quién le vende? A Ricardo. Ahora bien, hay una regla para esto y es que cuando nosotros usamos estas formas combinadas y estamos hablando de una tercera persona, del singular, bueno, también del plural, no podemos decir le, porque lo que enseñamos antes es que, por ejemplo, la tercera persona, que es él o ella, equivale en pronombre del complemento indirecto, equivale a le o les. Pero sonaría raro si yo, por ejemplo, digo, Roberto le las vende, ¿cierto? Sonaría raro. Entonces, la regla nos dice que debemos decir se las vende. El le, cuando se combina con el complemento indirecto, cuando se combina con el complemento indirecto, sucede este fenómeno en el que colocamos se las o sí, lo colocamos el se para reemplazar el le y de esta forma no suene raro o no produzca una cacofonía, que básicamente son aquellos fenómenos lingüísticos en donde nosotros los hablantes de español hacemos algunas excepciones para que no nos suene raro. Básicamente es eso. Entonces, en este caso, le estamos llevando al estudiante desde no saber nada a entender por qué en español decimos se las vende o se lo vende o se lo dijo o se lo vendió. También es importante aclarar que esto pues, en español naturalmente también decimos, por ejemplo, Roberto se las vende a Ricardo. ¿Por qué utilizamos otra vez Ricardo si ya lo reemplazamos con C? Es porque quizás también se puede decir que hacemos un énfasis en que estamos hablando de Ricardo. Y quizás hay una repetición de la intención, pero es para hacer un énfasis de lo que queremos decir. Ahora bien, llegamos a lo que yo les quería mostrar ahorita y es algunas canciones donde pueden ustedes practicar con sus estudiantes y que pueden encontrar el uso de complemento directo y complemento indirecto. Querido Tommy es una canción que podemos usar para practicar vocabulario y presente simple, pero también para practicar este tema, sobre todo con estudiantes básicos.
Si vamos con de pronto estudiantes que ya conocen un poco más del español y que tienen un nivel un poquito más intermedio avanzado, podemos trabajar, por ejemplo, la canción de Pimpinela, que es A esa. No la voy a cantar porque no me la sé, pero es interesante porque siempre están hablando de una tercera persona, la mujer que él decidió tomar a cambio de ella, por ejemplo. Y el caso un poco más moderno y urbano, que tiene que ver con la canción de J Balvin, que es Yo te lo dije. Esta canción, la letra es interesante porque aquí ya lo podemos ver en el título, cómo se refleja el complemento directo e indirecto. Cuando vemos que dice te lo dije, el te está haciendo la función de complemento indirecto y lo de complemento directo en una misma oración. Sabemos que está refiriéndose a una segunda persona, pero hay algo que él dijo. ¿Qué es? No sabemos. Entonces, en la canción lo podemos encontrar, pero el problema de esta canción es que como es un reggaetón, es muy rápido y quizás no se puede entender. Entonces mi recomendación es que primero leamos las letras de la canción, la entendamos y luego la escuchemos con Lyrics Training, que es una aplicación que ya he recomendado antes para practicar con canciones. Entonces, ya hemos llegado al final de esta masterclass. Espero que esta actividad te haya, o esta metodología o esta forma en la que yo enseño te haya servido o haya sido muy útil para ti, pero no quiero que te vayas sin una tarea. ¿Por qué? Porque la tarea te va a permitir afianzar y también me va a comprometer a mí para seguir creando estos videos y hacer otro más hablando precisamente del pasado indefinido y pasado imperfecto, que es un tema que a muchos profes y a estudiantes les cuesta entender. Entonces, la idea es que tú en los comentarios vas a escribir a partir de la estructura que yo mencioné ya de introducción, explicación y práctica, cómo tú abordarías o desarrollarías una clase hablando del indefinido y del imperfecto. La idea es que entre todos nos ayudemos, así que en los comentarios los otros profes también como un tipo foro, los otros profes van a poder comentarle a otra persona si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que propone y al final o en la siguiente masterclass yo voy a estar mostrando cómo yo lo haría y ustedes van a hacer también un comparativo. Así que este ejercicio me parece súper interesante y espero que les guste y por favor apoyen este video. El anterior no tuvo mucha acogida, pero algo que yo amo es enseñar gramática. Me gusta todo este tema de llevar al estudiante el paso a paso y dije, ¿por qué no hacerlo? Y es por eso les digo que espero que esta masterclass tenga éxito en vistas y nos vemos en una siguiente ocasión. Así que, chao, chao.